Buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Mi nombre es Ariel Arzamendia, somos del grupo 8, 3 décadas del siglo XIX. Los integrantes del grupo son Juan Pessoa, Dayana Aguilera, Robert Villasanti, Noemí Colmán, Mateo Benítez y Alessandra Roa. Consecuencias políticas, económicas y sociales de la Guerra de la Triple Alianza. Las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza fueron muy sentidas, muy devastadoras, ya que nos costó muchas vidas, en especial en gran parte la población de los hombres adultos, sin olvidar gran parte del territorio paraguayo. Nuestro país se vio sometido a una ocupación brasileña que duró 6 años, hasta 1876 aproximadamente, ya que toda situación creada derivó a un estancamiento económico que se prolongaría durante el resto del siglo. Paraguay, el 15 de agosto de 1869, en que se formó en las ruinas de Asunción un llamado gobierno provisional o triunvirato, constituido por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizada y José Antonio Bedoya, el cual fue nominalmente electo por el pueblo paraguayo. Lo fue, de hecho, por una reunión de 21 personas que representaban a las distintas fracciones que respondían a las autoridades militares brasileñas y en menor medida el mando militar argentino. Nuevamente, el 15 de agosto de 1870 se reunió en Asunción una convención constituyente para sancionar la primera constitución, inspirada en la Constitución Argentina de 1853. La misma convención declaró disuelto el triunvirato, que había quedado reducido solo al triunviro Rivarola. No obstante, un golpe de estado de las fuerzas militares del Paraguay obligó a la misma convención a elegir como presidente titular a Rivarola, el 1 de septiembre de ese año. Poco después era sancionada la Constitución. La elección del Congreso Nacional significó el principio del fin del gobierno de Rivarola, que terminó por presentar la renuncia el 18 de diciembre de 1871. Bajo el mando de su sucesor, Salvador Jovellanos, se firmó el Tratado de Loizaga-Cotegipe, que sancionaba las pretensiones que había establecido el Imperio del Brasil. Al firmar el Tratado de la Triple Alianza, el establecimiento de los límites septentrionales del país del río Apa y los Saltos del Guairá, el imperio se aseguró un tratado dejando de lado a Argentina, que por su parte reclamaba el Chaco Boreal. Por el Tratado de Machain-Irigoyen se estableció el Chaco Central, la mayor parte de la actual provincia argentina de Formosa que quedaba para Argentina, mientras que el territorio del norte del Río Verde quedaba para el Paraguay. Mientras tanto, en la recuperación económica, Jovellanos fue sucedido en noviembre de 1874 por Juan Bautista Gil. Tras la muerte de Gil, lo sucedió el vicepresidente Higinio Uriarte, que tampoco logró estabilizar la situación política del Paraguay. Tras el periodo de Cándido Vareiro, ex embajador de los López en Europa, el Congreso designó en 1880 a Bernardino Caballero para suceder a Gil. Posteriormente sería reelegido y gobernaría en 1886. Durante su mandato se reorganizaron las instituciones, se extendió el ferrocarril y el telégrafo. Se fundaron varias localidades, decenas de escuelas y se estableció el primer tranvía en Asunción. Fue sucedido por el general Patricio Escobar, que continuó la política de aquel. Su más recordado aporte a la cultura del país fue la fundación de la Universidad Nacional de Asunción. Sus opositores fundaron el primer partido moderno del Paraguay, el Partido Liberal, que seguían la tradición de los opositores del gobierno de los López. Convención Nacional, Constitución de 1870 y los gobiernos posguerra y sus realizaciones. La Convención Nacional Constituyente se llevó a cabo con el propósito de elaborar una constitución y elegir el gobierno que debía negociar la paz. Se reunió en Asunción la Convención Nacional Constituyente el 15 de agosto de 1870, donde se disolvió el gobierno provisorio creado después de la guerra contra la Triple Alianza y aprobó la jura de la nueva Constitución, que condujo cambios importantes en diferentes ámbitos del Paraguay. La Constitución fue aprobada el 18 de noviembre de un proyecto elaborado por José II de Couto
basado en la Constitución argentina y jurada el 25 de ese mes. La necesidad de reprobar el país caracterizó las medidas adoptadas por los gobiernos de la posguerra contra la Triple Alianza, quienes dedicaron considerables esfuerzos para fomentar la inmigración europea y con ello desarrollar la producción nacional. En un estado deteriorado, luego de la guerra no se podría cifrar esperanza de progreso, pues las luchas internas que se sucedieron desembocaron en inestabilidad política. En el exterior se traducía en una imagen inestable del Paraguay. En esa perspectiva, Cecilio Báez lanzó sus ideas sobre la importancia de la presencia extranjera para desvirtuar lo negativo del pasado, formar paraguayos de origen europeo, encaminarlo hacia el progreso. Por su parte, Eligio Ayala descalificó el proceder de las autoridades, que se esforzaban por aumentar la inmigración a costa de beneficios que en nada redituaban a las arcas del Estado. Finalmente, Natalicio González, en su intento por construir un Estado platónico, no guardó reproches para acusar al sistema liberal de permitir la introducción de lo exótico, de los valores que atentan contra los principios de justicia social y en ellos los nefastos resultados para la nación autóctona que quedó privada de la tierra. Con todo lo expuesto, se puede afirmar que el Estado paraguayo estimuló la inmigración, pues los recursos de la tierra podrían ser complacientes con el deseo de obtener buenos réditos económicos para los extranjeros. Sin embargo, los diferentes gobiernos de turno no demostraron suficiente imaginación para promoverlos con todos los mecanismos. El principal interés para el inmigrante debía ser la tierra, pero no existió condiciones de infraestructura ni herramientas apropiadas para la explotación de la naturaleza. Solución jurídica de la guerra con Brasil, Argentina y Uruguay. Se firma el Tratado de Paz que pone fin a la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay y sus enemigos aliados, Uruguay, Argentina y Brasil. La firma del Tratado de la Triple Alianza tuvo un eco inmediato en el continente americano. En el Congreso de Lima de 1864 se dijo que esta Triple Alianza contra un país sudamericano era un peligro para el espíritu americanista. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú protestaron. El origen de los partidos políticos ha sido localizado en diferentes momentos históricos, por diversos autores, variando fundamentalmente en función a las posiciones políticas de estos mismos. Una visión colorada de la formación de los partidos políticos ubica en la dicotomía lopistas y antilopistas, en el punto de partida para la creación de los partidos políticos, siendo los primeros colorados y los segundos liberales respectivamente. La primera línea de enfrentamiento dividiría a los dos grupos entre iturburistas y decaudistas. Estos dos grupos compartirían la misma ideología liberal. Es por ello que aún luego de la disputa que procedió a la Convención Constituyente de 1870 y que despojó del poder a los miembros del Gran Club del Pueblo, la formación de un sistema de partidos políticos afectó profundamente la dinámica política durante el último trecho de la presidencia de Escobar. En ese momento surgieron los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el colorado. Fueron fundados en ese orden, al producirse la fundación de una y otra nucleación, la primera en julio y la segunda en septiembre de 1887. Los hombres que integraron el Partido Colorado estaban en función de gobierno y siguieron en ejercicio del poder hasta 1904. La Iglesia. En esos momentos la Iglesia sobrellevó las angustias, privaciones y apremios de la posguerra. Designación del capital del ejercicio brasileño, Fray Fidelis María de Abuela. Finalmente, el alejamiento de Abuela y la designación del presbítero Manuel Vicente Moreno, paraguayo, en carácter de administrador apostólico, trajo tranquilidad al clero y a la feligresía paraguaya. Una de las más importantes decisiones de la época fue la creación del Seminario Conciliar Semillero del Clero Paraguayo. De la postguerra, uno de los factores esenciales de la recuperación espiritual del país. Los primeros egresados del seminario fueron Juan Sinforiano Bogarín, Hermenegildo Roa, Narciso A. Palacios, Juan Bernabé Colmán, entre otros. Adelantos en Educación y Cultura. Fundación de la Universidad Nacional de Asunción.
Las primeras facultades, los colegios nacionales, el florecimiento intelectual. La guerra de Triple Alianza había dejado al país devastado, sus instituciones, recursos y población arrasados. La población infantil y adolescente se encontró sin escuelas, sin maestros, sin material educativo y sin recursos por muchos años. A nivel secundario, con los mismos problemas referidos, tuvo solución altamente calificada, pero de escasa proyección cuantitativa. Con la creación del Colegio Nacional en 1877, las 52 becas para cubrir a postulantes del interior nunca fueron utilizadas en su totalidad, mas los pocos que pudieron estudiar en la capital constituyeron figuras públicas e intelectuales de gran relevancia. Colegios nacionales en Concepción, Villarrica, Pilar y Encarnación, que habían habilitado solo hasta el tercer curso, fueron cerrando uno tras otro por carencia de alumnos. Las escuelas primarias no proveían suficientes graduados y en centenares de adolescentes sencillamente no estaban en condiciones de abonar sus hogares campesinos para ir a estudiar en las ciudades. En su mayoría eran hijos de madres solteras obligados a trabajar para el sostenimiento del hogar. A nivel universitario, la creación de la Universidad Nacional de Asunción en 1889, con la Facultad de Derecho, Medicina y Matemáticas, puso las bases sí por bien muchos años. La de Derecho fue la única que funcionó con regularidad. Valga los nombres de Ramón Zubizarreta, jurista español, primer decano en la Facultad de Derecho y primer rector de la universidad, Federico Jordan, Juan Bayori, muchos otros con invalorables aportes a la docencia, la investigación científica y otros estudios y las artes, y con ellos varios paraguayos graduados en el interior, reincorporados al país, aportaron lo suyo en la ardua tarea de la reconstrucción nacional. Alejandro Audibert, César Gondra, Benjamín Acebal, José Zacarías, Caminos, entre otros. En el Paraguay, como en otros países del mundo, siempre hubo inmigrantes que decidieron quedarse y formar familia. Durante el gobierno de los López, entre 1850 y 1870, había unos 200 ingleses que llegaron al país como técnicos. Estos no tenían arraigo alguno, solo estaban de paso, pero no obstante, tuvieron en esa época una influencia cultural importante, debido a que vinieron para enseñar sus conocimientos a los paraguayos, deseosos de imitar la forma de vida de los extranjeros. Con la ocupación de Asunción por el ejército aliado, llegaron vivanderos comerciantes y otros de variada índole, en su mayoría argentinos, uruguayos, brasileños e italianos. Para 1872 había 55.000 extranjeros, de las cuales 30.000 aproximadamente eran soldados, concentrándose casi todos en Asunción, donde la población nativa alcanzaba 17.800 habitantes, promediando un 50% de extranjeros. Muy pronto estos extranjeros dominaron el comercio interno y externo, pero muchos de ellos marcharon detrás del ejército aliado, son los que formaron parte de la Legión Paraguaya que peleó contra López. En las filas del ejército aliado, una vez que éste se retiró debido a la mala situación política y económica del país. Juan Bautista Gil nació en Asunción en 1840. Enviado a Buenos Aires para estudiar medicina, con motivo de la guerra regresó al país y fue destinado a prestar servicios en la sanidad militar. Durante su gobierno se implementó el papel moneda, se creó el Colegio Nacional de la capital, aumentaron considerablemente los impuestos también. El 3 de febrero de 1876 se firmó el Tratado de Límites, Paz, Comercio y Navegación con la Argentina, por el cual el Paraguay perdió los territorios de Misiones, al sur del río Paraná, de algunas islas de ese río y los territorios situados entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, pero así también salvó el Chaco. Por otra parte, el gobierno de Juan Bautista Gil buscó tensar más por su lado el sistema fiscal vigente. Con este objetivo impuso los estancos de tabaco, sal y jabón. Además, instituyó impuestos sobre el capital y la propiedad. Aun con todas estas medidas, la situación económica permaneció estancada, al punto que debió suspender los pagos de amortizaciones e intereses de las deudas contraídas en Londres. Como alternativa para combatir la crisis económica,
el gobierno de Juan Bautista Gil recurrió a la medida de emitir billetes inconvertibles. Nada pareció darle resultados. Juan Crisóstomo Centurión nació el 27 de enero de 1840 en Itagua. Fue alumno del maestro Quintana en Asunción y años después en la Escuela de Matemáticas de Pedro Dupuy. Posteriormente recibió instrucción de Ildefonso Bermejo, contratado por el gobierno paraguayo como educador y periodista. En 1858 integró por decisión de López la nómina de becarios enviados a Europa. La guerra truncó la provisoria carrera de Centurión. En 1863 fue llamado de vuelta al Paraguay para ponerse a las órdenes del presidente Francisco Solano López. Fue secretario de Cancillería y traductor oficial, cargos en los que siguió sirviendo durante el curso de la contienda. Es fácil deducir la importancia que representó para el gobierno en la colaboración de un individuo con tales requerimientos. El presidente Patricio Escobar lo designó ministro de Relaciones Exteriores y en tal carácter le tocó intervenir en las primeras pujas diplomáticas sobre la cuestión del Chaco. En 1890 fue designado como ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Inglaterra, Francia y España. José Falcón nació en Asunción en 1810, hijo de Francisco Falcón y María Ana de Lara. Ejerció las magistraturas judiciales, fue jefe de Archivo Nacional, ministro del Interior y canciller del gabinete de don Carlos Antonio López. También fue vicepresidente del Congreso de 1865, además de ser juez de los tribunales de Sangre en San Fernando, y acompañó el éxodo y llegó a Cerro Corá. En la posguerra, Falcón fue el organizador del Archivo Nacional, ministro de Relaciones Exteriores con los presidentes Rivarola y Jovellanos. Cándido Vareiro nació en Luque el 27 de octubre de 1833, hijo de Luis Vareiro Montiel y Felipa Dolores. Además de tener la particularidad de ser el nieto del célebre prócer de la independencia paraguaya Pedro Juan Caballero, integró el primer ilustre grupo de alumnos becados con destino a Europa. Vareiro llegó al poder por vía de elecciones el 25 de noviembre de 1878. Apenas llegado al poder, tuvo la ocasión de quitarse de encima al antiguo rival político. Se dice que uno de los errores de López fue escoger como encargado de negocios del Paraguay en Europa a Vareiro. Algunos acusan a este de la derrota del Paraguay en la guerra, ya que tenía como misión viajar a Europa a comprar armamento, pero los mismos se perdieron a causa de su incompetencia. La presidencia de Vareiro fue precedida por la resonante victoria diplomática lograda por Benjamín Aceval en Washington, donde fue capaz de hacer prevalecer los derechos del gobierno del Paraguay sobre la Villa Occidental. Benjamín Aceval nació en Asunción en 1845 y fue llevado muy joven a la Argentina, graduado en leyes en Buenos Aires, y de regreso a la patria se decidió al periodismo y a su profesión de abogado. Ocupó una banca en el Parlamento, fue presidente del Superior Tribunal de Justicia. El doctor Aceval siguió su desempeño en importantes funciones, así las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia, Culto e Instrucción Pública, y la de Hacienda, la dirección del Colegio Nacional y la Biblioteca y Museo Nacional. Enseñó en la Facultad de Derecho y fue rector de la universidad. En noviembre de 1886 asumió de nuevo la Cancillería en el gabinete del general Patricio Escobar. El doctor Aceval falleció en el año 1900. Su hermano Emilio Aceval, sobreviviente de Acostaño, ministro de Guerra y Marina en el gabinete del general Eusquiza, fue presidente de la República en el periodo de 1898 hasta 1902. Juan Gualberto González nació en la ciudad de Asunción el 12 de julio de 1851. Cuando estalló la guerra de la Triple Alianza, prestó sus servicios integrándose a la sanidad militar. Fue prisionero junto a Juan Bautista Gil y tuvo que alistarse en el ejército aliado. Retomó Asunción en el año 1869. 2 años más tarde ingresó a la masonería y se inició en la logia Unión Paraguaya número 30. Bernardino Caballero, oriundo de Tacuarí, jurisdicción de Bicuí, nació el 20 de mayo de 1839. Fueron sus padres Juan Caballero de Añasco y Melchora Melgarejo. No tuvo oportunidad de estudios académicos ponderables. Se incorporó a la milicia militar en el campamento Cerro León en 1874.
con jerarquía de sargento, participó en la victoriosa campaña de Mato Grosso. En su regreso, en 1865, fue enviado a Humaitá y ascendió a teniente. A raíz de su actuación en Estero Bellaco, el 2 de mayo de 1866, obtuvo el ascenso a teniente y a la condecoración de estrella de la Orden al Mérito. Teniendo después tareas ministeriales como ministro de Marina y Guerra, de Interior, de Justicia y de Instrucción Pública, elegido por el Congreso como presidente provisional en 1882, luego de la muerte del presidente Vareiro y tras haberse impedido asumir el mando al vicepresidente Adolfo Sayer, y elegido presidente constitucional durante el periodo de 1882 y 1886. Su obra coincidió con el duro periodo de la posguerra y fue la gran trascendencia. Fueron creados registros civiles de la persona, el Departamento de Inmigración, la Escribanía Civil de los Pobres, la Junta Central de Agricultura, la de Crédito Público y la Oficina de Estadística. Fundó el Partido Nacional Republicano, que hoy en día es conocido como el Partido Colorado, el 11 de septiembre de 1887, 2 meses después de fundarse el otro partido político existente, que era el Partido Liberal, hoy actualmente su tradicional rival. Patricio Escobar nació en San José de los Arroyos el 17 de marzo de 1843. El general Escobar fue un destacado héroe de la Guerra de la Triple Alianza. Se desempeñó como ayudante del mariscal López en 1867 en el cuartel general de Paso Pucú. Llegó al grado de coronel en Cerro Corá. Asumió la presidencia del 25 de noviembre de 1886 hasta el 25 de noviembre de 1890. Durante su gobierno se fundó el Partido Liberal Azul y la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. En 1887, durante su mandato, se firmó el Tratado Acebal-Tamayo con Bolivia. Ya en la guerra, a mediados del mes de diciembre de 1868, las esperanzas de escapatoria para el Ejército Nacional parecían ser imposibles. Como no cabía en él la sensación de impotencia, Patricio Escobar cruzó a nado el estero Ipecuá. Nadó los 35 kilómetros, arriesgándose a ser picado por víboras y demás animales ponzoñosos. Se comportó como un buen patriota, a pesar del cansancio de tener una delicada herida en el pecho y las manos destrozadas por las balas de fusil. Así lo hizo hasta que obtuvo las informaciones necesarias. Cuando acabó su deber como militar y como político, se recluyó en su hogar, donde falleció el 19 de abril de 1912. Neusquiza nació en la ciudad de Asunción el 25 de agosto de 1845. Fue un militar de vasta cultura. Durante su carrera de militar fue subteniente, teniente y capitán en el ejército argentino. En agosto de 1891 fue promovido a coronel y el 14 de agosto pero de 1892 fue ascendido a general de brigada. Fue presidente de la República desde el 25 de noviembre de 1894 al 25 de noviembre de 1898. José II de Couto nació en Asunción en 1848, hijo del coronel Juan Francisco de Couto. Los de Couto fueron opositores al régimen de los López e integraron la Asociación Paraguaya. Juntamente con Juan José Facundo Machaín, Juan Silvano Godoy y Cayo Miltos, José II de Couto fue la expresión más brillante de los intelectuales de la época, con destacadas actuaciones en el campo de la política, periodismo, el derecho y de las letras. Facundo Machaín fue un abogado y político paraguayo. Nació en la ciudad de Asunción el 26 de noviembre de 1845. Tenía 25 años cuando fue designado como presidente de la República del Paraguay. Facundo Machaín fue uno de los primeros paraguayos que hablaron en plaza pública y cautivó a la ciudadanía con su personalidad luchadora, su juventud y cultura. Fue designado miembro del Superior Tribunal de Justicia en el año 1872 y durante el gobierno del presidente Juan Bautista Gil ejerció la Cancillería Nacional, cargo que él obtuvo una descollante actuación. Fue presidente del Gran Club del Pueblo y formó parte de la Asamblea Nacional. Periodismo y fue profesor y el primer director del Colegio Nacional de Asunción,
hoy demolido. Observó el sangriento episodio en que fue asesinado el presidente Juan Bautista Gil Al. En 1877 ocupó una banca en la defensa jurídica de los acusados por la muerte de Gil. A raíz de sus gestiones profesionales en el citado asunto le hicieron víctima, fue encarcelado. Ocupó la misma celda que sus defendidos, entre quienes hallaba el comandante José Dolores Molas, veterano de la guerra del 70. Fue asesinado con varios de ellos ese mismo año en lo que se conoció como la matanza de la cárcel pública. Blas Garay nació en Asunción en el año 1873. Arremete en pos de sus estudios universitarios de Derecho y Ciencias Sociales. Sus pinitos del periodismo juvenil los inició en el Colegio Nacional. A los 3 años se recibe de abogado, contando con solo 23 años de edad. El presidente general Juan Bautista Eusquiza la encomienda en una misión diplomática a Europa, aunque su certero objetivo era que Garay investigue el archivo de Sevilla, todo lo atinente a los títulos, las cédulas, las provisiones y los mapas que acreditaban nuestra antigua e invertedera posesión pacífica del Chaco Boreal.